página 16. Comportamiento organizacional 13 edición, 2009. Por Stephen P. Robbins y Timothy A. Hudge. Retos y oportunidades del CO. Variables de contingencia. Factores situacionales, variables que moderan la relación entre dos o más variables. Fuerza de trabajo diversa, concepto de que las organizaciones se están volviendo más heterogéneas en términos de género, raza, origen étnico, orientación sexual y la inclusión de otros grupos diversos. Educación organizacional positiva. Área de la investigación del CO que se ocupa de la forma en que las organizaciones desarrollan sus fortalezas, estimulan su vitalidad y recuperación, y desatan el potencial. Nunca había sido tan importante para los gerentes entender el comportamiento organizacional como lo es actualmente. Una mirada rápida a unos cuantos de los cambios profundos que ahora tienen lugar en las organizaciones apoya esta afirmación. Por ejemplo, el empleado común se está haciendo más viejo, cada vez son más las mujeres y personas de color que se suman al trabajo, los recortes y el uso intensivo de trabajadores temporales están agotando los bonos de lealtad que históricamente mantenían a muchos empleados con sus empleadores, y la competencia global exige que los trabajadores sean más flexibles y aprendan a asimilar los cambios rápidos. La guerra contra el terrorismo ha puesto sobre la mesa los retos de trabajar y administrar a las personas durante épocas de incertidumbre. En pocas palabras, actualmente hay muchos retos y oportunidades para que los administradores utilicen los conceptos del CO. En esta sección, se repasan algunos de los temas más críticos a que se enfrentan los gerentes y para los que el CO ofrece soluciones o al menos puntos de vista pertinentes para estas. Responder a la globalización. Las organizaciones ya no están limitadas por las fronteras nacionales. Burger King es propiedad de una empresa británica, y McDonald's vende hamburguesas en Moscú. ExxonMobil, compañía que se pretende estadounidense, recibe casi el 75% de sus ingresos de ventas fuera de los Estados Unidos. Los nuevos empleados de Nokia, fabricante de teléfonos con sede en Finlandia, se reclutan cada vez más en India, China y otros países en desarrollo en el renombrado Centro de Investigaciones de Nokia en Helsinki. Las personas que no son finlandesas ahora superan el número de las que sí lo son. Y todos los principales fabricantes de automóviles ahora construyen sus vehículos fuera de sus fronteras, por ejemplo, Honda los manufactura en Ohio, Ford, en Brasil, Volkswagen, en México, y tanto Mercedes como BMW, en Sudáfrica. Estos ejemplos ilustran que el mundo se ha vuelto una aldea global. En el proceso, el trabajo del gerente está cambiando. Trabajar en el extranjero. Si usted es un gerente, es probable que frecuentemente se vea viajando al extranjero por cuestiones de trabajo que se le transfiera a la división de operación de su empleador o a una subsidiaria en otro país. Una vez ahí, tendrá que administrar una fuerza de trabajo que con seguridad será muy diferente en cuanto a necesidades, aspiraciones y actitudes, en relación con las que usted estaba acostumbrado en su país de origen. Trabajar con personas de diferentes culturas. Aún en su propio país, va a encontrarse trabajando con jefes, colegas y otros empleados que nacieron y crecieron en culturas distintas. Lo que a usted lo motiva puede no motivarlos a ellos. O bien su estilo de comunicación quizás sea directo y abierto, pero ellos quizás encuentren ese enfoque como algo incómodo y amenazador. Para trabajar con eficacia con personas de diferentes culturas, es necesario que entienda la forma en que fueron moldeados por su cultura, geografía y religión, y cómo adaptar su estilo de administración a sus diferencias. Luchar contra la reacción anticapitalista. El capitalismo se centra en la eficiencia, el crecimiento y las utilidades, lo que tal vez sea generalmente aceptado en Estados Unidos, Australia y Hong Kong, pero estos valores capitalistas no son tan populares en países como Francia, Medio Oriente y países escandinavos.
Por ejemplo, debido a que los valores de igualdad en Finlandia han creado una mentalidad de exprimir a los ricos entre los políticos, las multas de tránsito se basan en el ingreso del infractor en lugar de la gravedad de la falta. 17 Entonces, cuando uno de los hombres más ricos de Finlandia, heredero de una fortuna hecha gracias a los embutidos, que ganaba cerca de 9 millones de dólares por año, fue multado por circular a 80 km por hora en una zona del centro de Helsinki donde el límite de velocidad era de 40 km por hora, la Corte de Finlandia le impuso una multa de $217.000. Los gerentes de compañías globales como McDonald's, Disney y Coca-Cola, se dan cuenta de que los valores económicos no son transferibles en forma universal. Las prácticas administrativas necesitan modificarse a fin de que reflejen los valores de los distintos países en los que opera la organización. Supervisar el traslado de puestos de trabajo a países con menores costos de mano de obra. Cada vez es más difícil para los gerentes de las naciones desarrolladas, en las que es común que los salarios más bajos sean de $6 o más por hora, competir contra empresas con trabajadores de China y otros países en desarrollo en los que se dispone de mano de obra a 30 centavos por hora. No es por casualidad que gran parte de la ropa que usan los estadounidenses esté hecha en China, trabajen en computadoras cuyos chips están elaborados en Taiwán, y vean películas filmadas en Canadá. En una economía global, los trabajos tienden a fluir hacia lugares donde los costos más bajos dan a las empresas una ventaja comparativa. Sin embargo, es frecuente que tales prácticas vayan acompañadas de fuertes críticas por parte de sindicatos, políticos, líderes de las comunidades locales y otros, que consideran esta exportación de puestos como una medida contra el mercado de trabajo en los países desarrollados. Los gerentes deben tratar con la difícil tarea de balancear los intereses de sus organizaciones con sus responsabilidades para con las comunidades en que operan. Administrar personas durante la guerra contra el terrorismo. Si lee el periódico o mira las noticias vespertinas, lo más probable es que encuentre que la guerra contra el terrorismo ocupa una de las principales. Pero cuando piensa en la guerra, ¿piensa en su lugar de trabajo? Seguramente no. Por tanto, quizá le sorprenda saber que la guerra contra el terrorismo ha tenido un efecto profundo en los negocios en todo el mundo. En realidad, las encuestas sugieren que el miedo al terrorismo es la razón número 1 por la que los viajeros de negocios han disminuido sus viajes. No obstante, los viajes no son la única preocupación. Cada vez más, las organizaciones necesitan encontrar formas de tratar con los temores de sus empleados. Respecto de las medidas de seguridad, en la mayor parte de ciudades, no es posible entrar a un edificio de oficina sin pasar por varios filtros de seguridad parecidos a los de los aeropuertos, y las tareas en el extranjero. ¿Cómo se sentiría si tuviera que cumplir un trabajo en un país en el que existen sentimientos intensos contra las personas de su nación? 18. Entender temas del CO tales como las emociones, motivación, comunicación y liderazgo, ayudará a los gerentes a tratar de modo más eficaz con los miedos que causa el terrorismo a sus empleados. Administrar la fuerza de trabajo diversa. Uno de los retos más importantes y extensos que enfrentan actualmente las organizaciones es adaptarse a personas que son diferentes. El término para describir este desafío es la fuerza de trabajo diversa. En tanto la globalización se centra en las diferencias entre personas procedentes de países distintos, la fuerza de trabajo diversa lo hace en las de gente dentro de países dados. La fuerza de trabajo diversa significa que las organizaciones se están convirtiendo en una mezcla más heterogénea de personas, en términos de género, edad, raza, origen étnico y orientación sexual. Por ejemplo, una fuerza de trabajo diversa incluye a mujeres, personas de color, individuos con discapacidad física, ancianos, homosexuales y lesbianas, ver la figura 1.4. La administración de esta diversidad se ha vuelto una preocupación global. Este tema no solo se debate en Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia, Sudáfrica, Japón y Europa. Por ejemplo, en Canadá y Australia los gerentes están descubriendo que es necesario ajustarse a la gran influencia de los trabajadores asiáticos.
La Nueva Sudáfrica se caracteriza cada vez más por negros que ocupan puestos técnicos y administrativos importantes. Las mujeres, por mucho tiempo confinadas a trabajos temporales mal pagados en Japón, ahora ascienden a puestos directivos. Y el Acuerdo de Cooperación Comercial de la Unión Europea, que abrió las fronteras de gran parte de Europa Occidental, ha incrementado la fuerza de trabajo diversa en organizaciones que operan en países tales como Alemania, Portugal, Italia y Francia. Principales categorías de la fuerza de trabajo diversa. Género. Casi la mitad de la fuerza laboral de Estados Unidos está compuesta actualmente por mujeres, y esto va en aumento como porcentaje del total en la mayor parte de los países del mundo. Las organizaciones necesitan garantizar que las políticas de contratación y empleo proporcionen oportunidades y accesos iguales a todos los individuos, sin importar su género. Raza. El porcentaje de hispanos, personas de raza negra y asiáticos en la fuerza de trabajo de Estados Unidos va en aumento. Las organizaciones necesitan asegurarse de que sus políticas den igualdad de oportunidades y accesos para todos, sin que importe su raza. Nacionalidad. Un porcentaje creciente de los trabajadores en Estados Unidos son inmigrantes o provienen de países en los que el inglés no es la principal lengua hablada. Debido a que los empleadores en Estados Unidos tienen el derecho a pedir que en el sitio de trabajo se hable inglés durante las actividades relacionadas con las labores, hay problemas de comunicación cuando la capacidad de los empleados para hablar inglés es pobre. Edad. La fuerza de trabajo en Estados Unidos está envejeciendo. Encuestas recientes indican que un porcentaje creciente de empleados esperan trabajar pasada la edad tradicional de retiro de 65 años. Las organizaciones no pueden discriminar por razones de edad, y necesitan dar acomodo a las necesidades de los trabajadores adultos mayores. Discapacidad. Es necesario que la organización garantice que los puestos y lugares de trabajo sean accesibles para las personas con problemas mentales y físicos, así como para quienes tienen problemas de salud. Parejas en convivencia. Una cantidad cada vez mayor de empleados homosexuales, así como otros que viven con personas del sexo opuesto, demandan para sus parejas los mismos derechos que las organizaciones proveen a aquellas en matrimonios civiles. Religión. Las organizaciones necesitan tener sensibilidad para las costumbres, rituales y días festivos, así como el aspecto y vestimenta de los individuos de credos no cristianos tales como el judaísmo, islam, hinduismo, budismo y los sikhs, así como garantizar que estos individuos no sufran efectos adversos por su aspecto o sus prácticas. Aceptar la diversidad. Estábamos acostumbrados a adoptar un enfoque de fusión para las diferencias en las organizaciones, pues suponíamos que las personas diferentes querrían asimilarse de manera automática. Pero ahora reconocemos que los empleados no dejan a un lado sus valores culturales, sus estilos de vida preferidos ni sus diferencias cuando van a trabajar. Entonces, el reto para las organizaciones es volverse más hospitalarias para los diversos grupos de personas, a través de aceptar sus estilos de vida, necesidades familiares y estilos de trabajo distintos. La suposición del caldero en el que todo el mundo se fundía está siendo reemplazada por otra que reconoce y valora las diferencias. 19. ¿Las organizaciones no habían incluido antes a miembros de otros grupos? Sí, pero constituían un porcentaje pequeño de la fuerza de trabajo, y en su mayor parte eran ignorados por las organizaciones grandes. Además, se suponía que estas minorías buscarían asimilarse. Por ejemplo, el grueso de la fuerza de trabajo anterior a la década de 1980 en Estados Unidos estaba formada por hombres caucásicos que trabajaban tiempo completo para sostener a una esposa que no laboraba y niños en edad escolar. Ahora, tales empleados son la verdadera minoría. 20. Cambio de la demografía de Estados Unidos. El cambio más significativo en la fuerza de trabajo estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX fue el rápido incremento del número de mujeres trabajadoras. 21 En 1950, por ejemplo, solo el 29.6% de la fuerza laboral estaba formada por mujeres.
En 2003 ya constituían el 46.7%. Es decir, la fuerza de trabajo actual se acerca con rapidez al balance entre los géneros. Además, como ahora las mujeres superan por mucho en número a los hombres en las universidades de Estados Unidos, es de esperar que un número cada vez mayor de puestos técnicos, profesionales y administrativos los ocupen mujeres calificadas de dicho conjunto en expansión. De la misma forma en que las mujeres cambiaron radicalmente el sitio de trabajo hacia el final del siglo XX, la primera mitad del siglo XXI será notable por los cambios en la composición racial y étnica, así como por el envejecimiento de la generación baby boom. Para 2050, los hispanos crecerán del 11% actual al 24%, las personas de raza negra aumentarán de 12 a 14%, y los asiáticos se incrementarán de 5 a 11%. Entretanto, en el corto plazo la fuerza laboral envejecerá. El grupo de edad de 55 años y más, que actualmente constituye el 13% de la fuerza de trabajo, pasará a ser el 20% en 2014. Implicaciones. La fuerza de trabajo diversa tiene implicaciones importantes para la práctica administrativa. Los gerentes tienen que cambiar su filosofía de tratar a todos por igual, por otra que reconozca las diferencias y responda a ellas en formas que garanticen la conservación de los empleados y una mayor productividad, y que al mismo tiempo no los discrimine. Esta modificación incluye, por ejemplo, el proporcionar capacitación para la diversidad y cambiar en forma radical los programas de prestaciones para dar acomodo a las diferentes necesidades de empleados que son distintos. La diversidad, si se maneja en forma positiva, incrementa la creatividad e innovación en las organizaciones, así como mejora la toma de decisiones porque brinda perspectivas de análisis distintas para los problemas. 22. Cuando la diversidad no se administra de modo apropiado, hay un potencial para una mayor rotación, dificultades en la comunicación y más conflictos interpersonales. Mejorar la calidad y productividad. En la década de 1990, las organizaciones de todo el mundo aumentaron su capacidad en respuesta a una demanda mayor. Las compañías construyeron instalaciones nuevas, expandieron sus servicios e hicieron crecer el número de sus empleados. ¿Cuál fue el resultado? Hoy día, casi todas las industrias padecen de un equipamiento excesivo. Las tiendas al menudeo sufren por el exceso de supermercados y centros comerciales. Las fábricas de automóviles están en capacidad de construir más vehículos de los que los consumidores compran. La industria de telecomunicaciones está ahogada en deudas por construir una capacidad que le tomará 50 años aprovechar, y la mayor parte de las ciudades y pueblos ahora tienen muchos más restaurantes de los que sus comunidades demandan. El exceso de capacidad se traduce en una mayor competencia, y esta obliga a los gerentes a reducir los costos y, a la vez, a mejorar la productividad de sus organizaciones y la calidad de los productos y servicios que ofrecen. Tom Peters, gurú de la administración, afirma que casi toda mejora de la calidad proviene de la simplificación del diseño, la manufactura, procesos y procedimientos. Para lograr estos fines, los gerentes están implantando programas tales como la administración por calidad y la reingeniería de procesos, los cuales requieren el involucramiento profundo de los empleados. Los gerentes de hoy comprenden que el éxito de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad y la productividad debe incluir a sus empleados. Estos no solo serán la fuerza principal que ejecute los cambios, sino que participarán cada vez más en la planeación de estos. El CO ofrece puntos de vista primordiales para ayudar a los gerentes a trabajar hacia dichos cambios. Mejorar el servicio al cliente. Hace poco, American Express convirtió la peor pesadilla de Joan Wayne Bell en un acontecimiento singular. Eran las 10 p.m. y Joan estaba en su casa, en Nueva Jersey, empacando para hacer un viaje de una semana, cuando de súbito se dio cuenta que había olvidado su tarjeta Amex Gold en un restaurante de la ciudad de Nueva York la tarde de ese día. El restaurante estaba a casi 50 kilómetros de ahí. Tenía que tomar un vuelo a las 7:30 de la mañana siguiente y necesitaba su tarjeta para el viaje. Llamó a American Express. Un representante de servicio al cliente de Amex,
cortés y servicial, contestó rápido el teléfono. Dijo a la señora Weinbell que no se preocupara. Le hizo algunas preguntas y le informó que la ayuda está en camino. Decir que Joan quedó estupefacta cuando su timbre sonó a las 11:45 p.m. sería poco menos de 2 horas después de haber llamado a Amex. En su puerta estaba un mensajero con una tarjeta nueva. La forma en que la compañía pudo producirla y llevársela con tanta rapidez aún tiene atónita a Joan. Pero afirma que esa experiencia la convirtió en una cliente de por vida. En la actualidad, la mayor parte de los empleados en los países desarrollados trabajan en industrias de servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos lo hace el 80% de esa fuerza, en Australia, el 73%, en el Reino Unido, Alemania y Japón, los porcentajes son de 69, 68 y 65, respectivamente. Los ejemplos de estos puestos de servicios incluyen representantes de apoyo técnico, trabajadores en restaurantes de comida rápida, vendedores, meseras o amas de llaves, enfermeras, técnicos automotrices, consultores, representantes de crédito, planeadores financieros y sobrecargos. La característica común de estos trabajos es que requieren interacción sustancial con los clientes de la organización. Y como esta no puede existir sin clientes, sea que se trate de Daimler-Chrysler, Merrill Lynch, LLBan, una empresa de abogados, museo, escuela o institución de gobierno, la gerencia necesita asegurarse de que los empleados hagan lo que sea para agradar a sus clientes. 23 Por ejemplo, en la Patagonia paraíso de los escaladores, ciclistas, esquiadores, deslizadores y otros fanáticos de los deportes al aire libre, los gerentes son responsables directamente del servicio al cliente. En realidad, esta es la responsabilidad general más importante de un gerente de piso, inspirar en sus empleados el significado e importancia que tiene el servicio al cliente según la filosofía del menudeo. Nuestra tienda es un lugar en el que no existe la palabra no. Dar poder al equipo para usar su mejor criterio en todo lo que concierne al servicio al cliente. 24 El CO ayuda a los gerentes en la Patagonia a lograr esta meta, y en general contribuye a mejorar el desempeño de una organización mostrándoles cómo se asocian las actitudes y el comportamiento de los empleados con la satisfacción del cliente. Muchas organizaciones fracasan porque sus empleados fallan en la satisfacción del consumidor. Por ello, la gerencia necesita crear una cultura de responsabilidad ante el cliente. El CO proporciona una guía valiosa para ayudar a que los gerentes creen dichas culturas, aquellas en que los trabajadores son amigables y corteses, accesibles, expertos, prestos para responder a las necesidades de los clientes y dispuestos a hacer lo que sea necesario para agradarles. 25. Mejorar las aptitudes para relacionarse con las personas. Este capítulo comenzó por ilustrar lo importantes que son las aptitudes para entablar relaciones con las personas para la eficacia gerencial. Dijimos que este libro se escribió para ayudar tanto a quienes ya son gerentes como a quienes lo son en potencia, a desarrollar dichas habilidades para relacionarse con la gente. Conforme se avanza en los capítulos, se presentarán conceptos y teorías relevantes que ayudan a explicar y predecir el comportamiento de los individuos en el trabajo. Además, se obtendrán perspectivas sobre las aptitudes específicas que es posible usar en el trabajo. Por ejemplo, se verán formas de diseñar puestos motivadores, técnicas para mejorar la capacidad de escuchar, y cómo crear equipos más eficaces. Estimular el cambio y la innovación. ¿Qué pasó con Montgomery Ward, Woolworth, Smith Corona, TUA, Bethlehem Steel y WorldCom? Todos estos gigantes desaparecieron. ¿Por qué otros como Sears, Boeing y Lucent Technologies implementaron programas enormes para recortar costos y eliminaron miles de puestos? Para evitar la quiebra. Las organizaciones exitosas actuales deben impulsar la innovación y dominar el arte del cambio, o serán candidatas a la extinción. La victoria será para aquellas que mantengan la flexibilidad, mejoren continuamente su calidad y se enfrenten a sus competidores en el mercado con una corriente continua de productos y servicios innovadores.
El esquema en solitario de Domino's llevó a la desaparición de miles de pequeños distribuidores de pizza cuyos gerentes pensaron que podían continuar haciendo lo que habían hecho por años. Amazon.com está sacando del negocio a muchas librerías independientes conforme demuestra que es posible vender con éxito libros desde un sitio de Internet. Después de varios años de desempeño mediocre, Boeing se dio cuenta que necesitaba cambiar su modelo de negocios. El resultado fue su avión 787 Dreamliner, con lo que se convirtió de nuevo en el fabricante de aviones más grande del mundo. Los empleados de una organización son el ímpetu para la innovación y el cambio o una piedra grande con la que ésta tropieza. El reto para los gerentes es estimular la creatividad de los trabajadores y su tolerancia al cambio. El campo del CO proporciona muchas ideas y técnicas que ayudan a alcanzar estas metas. Luchar contra lo temporal. Con el cambio viene lo temporal. En años recientes se han combinado globalización, capacidad ampliada y avances de la tecnología, para hacer un imperativo que las organizaciones sean rápidas y flexibles si han de sobrevivir. El resultado es que la mayoría de gerentes y empleados actuales trabajan en un clima cuya mejor descripción es temporal. La evidencia de lo temporal está en todas las partes de las organizaciones. Los puestos se rediseñan de manera continua. Las tareas son realizadas cada vez más por equipos flexibles en vez de individuos aislados, las compañías se basan más en los trabajadores temporales, los puestos se subcontratan con otras empresas, y las pensiones se rediseñan para que se muevan con la gente cuando cambia de trabajo. Los trabajadores necesitan actualizar continuamente su conocimiento y aptitudes a fin de cumplir los nuevos requerimientos de su trabajo. Por ejemplo, ahora es necesario que los empleados de producción en compañías como Caterpillar, Ford y Alcoa, sepan operar equipo de producción computarizado. Hace 20 años eso no estaba incluido en las descripciones de sus puestos. Los grupos de trabajo también entran cada vez más en un estado de movimiento. En el pasado, se asignaba a los trabajadores a un grupo de trabajo específico, y esa asignación era de permanencia relativa. Había una seguridad considerable de que se trabajaría con las mismas personas un día tras otro. Esa posibilidad de predicción ha sido sustituida por grupos temporales de trabajo, equipos que incluyen a miembros procedentes de diferentes departamentos cuyos integrantes cambian todo el tiempo, y la mayor rotación de empleados para cubrir las asignaciones de trabajo en cambio constante. Por último, las organizaciones mismas se encuentran en estado de flujo. Reorganizan continuamente sus distintas divisiones, venden negocios con mal desempeño, recortan operaciones, subcontratan a otras organizaciones servicios y operaciones que no son críticos, y sustituyen a los trabajadores permanentes por otros temporales. Los gerentes y empleados actuales deben aprender a vérselas con lo temporal. Tienen que aprender a vivir en forma flexible, espontánea e impredecible. El estudio del CO les proporciona perspectivas que los ayudarán a entender mejor un mundo laboral que está en cambio constante, a vencer la resistencia al cambio y ayuda a entender la mejor manera de crear una cultura organizacional que florece en el cambio. Trabajar en organizaciones en red. El uso de computadoras, Internet, y la capacidad de unir aquellas dentro de las organizaciones y éstas entre sí, han creado un lugar de trabajo distinto para muchos empleados. La organización en red. Estos cambios tecnológicos permiten que las personas se comuniquen y trabajen aun cuando se hallen a miles de kilómetros de distancia. También permite que los individuos se conviertan en contratistas independientes, que conmuten a distancia por medio de computadoras con sitios de trabajo dispersos por todo el mundo y cambien de empleadores conforme cambia la demanda por sus servicios. Los programadores de software, diseñadores gráficos, analistas de sistemas, escritores técnicos, investigadores fotográficos, editores de libros y transcriptores médicos son algunos ejemplos de trabajos que la gente realiza ahora desde su hogar u otras localidades fuera de la oficina. En una organización con una intranet o una red más amplia, el puesto de gerente es distinto, en especial cuando se trata de administrar personal. Por ejemplo, la motivación,
conducción de personas y la toma de decisiones de colaboración en línea requieren diferentes técnicas de aquellas que se necesitan cuando los individuos están presentes físicamente en una ubicación dada. Conforme más y más empleados llevan a cabo sus trabajos conectados con otros por medio de redes, los gerentes necesitan desarrollar aptitudes nuevas. El CO proporciona puntos de vista valiosos que los ayudan a poner a punto dichas capacidades. Ayudar a los empleados a equilibrar los conflictos trabajo-vida. La empleada común en las décadas de 1960 y 1970 acudía a su trabajo de lunes a viernes y hacía sus labores en turnos de 8 o 9 horas de trabajo. El lugar de trabajo y las horas se especificaban con claridad. Eso ya no aplica en un gran segmento de la fuerza de trabajo actual. Los empleados se quejan cada vez más de que la línea entre el tiempo en el trabajo y fuera de este se ha vuelto tenue, lo que genera conflictos personales y estrés. 26 Sin embargo, al mismo tiempo el lugar de trabajo ofrece oportunidades para que los empleados creen y estructuren sus roles laborales. Cierto número de fuerzas han contribuido a diluir las fronteras entre el tiempo de trabajo y la vida personal de los empleados. En primer lugar, la creación de organizaciones globales significa que su mundo nunca duerme. Por ejemplo, a cualquier hora de cualquier día, miles de empleados de General Electric se encuentran trabajando en algún lugar. La necesidad de consultar con colegas o clientes a 8 o 10 zonas horarias de distancia significa que muchos trabajadores de esas empresas están al alcance del teléfono las 24 horas del día. En segundo lugar, la tecnología de las comunicaciones permite que los empleados hagan su trabajo en casa, en su auto o en una playa de Tahití. Esto facilita que muchas personas que desempeñan puestos técnicos y profesionales realicen su trabajo en cualquier momento y en cualquier sitio. En tercer lugar, las organizaciones piden que su personal les dedique más tiempo. Como muestra, en un periodo reciente de 10 años la semana laboral promedio en Estados Unidos se incrementó de 43 a 47 horas. Y la cantidad de personas que trabajaban 50 horas o más a la semana pasó del 24% al 37%. Por último, son pocas las familias en que solo una persona gana el pan. Es común que el empleado casado de hoy forme parte de una pareja con carrera dual. Esto hace cada vez más difícil que los empleados en un matrimonio encuentren el tiempo para cumplir con su hogar, esposa, hijos, padres y amigos. Los trabajadores perciben cada día que el trabajo invade sus vidas personales, y esto no les gusta. Por ejemplo, estudios recientes sugieren que los empleados quieren labores que les den flexibilidad en la programación de su labor de tal manera que administren mejor los conflictos trabajo-vida. 27 De hecho, hay evidencias que indican que actualmente, para un empleado la prioridad del balance entre las demandas del trabajo y las de la vida es mayor que la de la seguridad en el trabajo. 28 Además, es probable que la siguiente generación de trabajadores tenga preocupaciones parecidas. 29 La mayoría de estudiantes de bachillerato y universidad afirman que una meta importante en su carrera es lograr balancear su vida personal con el trabajo. Desean tener una vida, como también un trabajo. Las organizaciones que no ayudan a que su personal equilibre su trabajo con su vida encontrarán cada vez más difícil reclutar y conservar a los empleados más capaces y motivados. Como se verá en los capítulos siguientes, el campo del CO hace algunas sugerencias que guían a los gerentes en el diseño de sitios de trabajo y puestos que ayuden a los trabajadores a resolver los conflictos entre el trabajo y su vida personal. Crear un ambiente de trabajo positivo. Aunque las presiones competitivas que experimenta la mayoría de organizaciones son más fuertes que nunca, se observa un cambio interesante tanto en la investigación del CO como en la práctica de la administración, al menos en ciertas organizaciones. En lugar de responder a las presiones competitivas por medio de subir la temperatura, algunas organizaciones tratan de obtener una ventaja competitiva a través de la creación de un ambiente de trabajo positivo. Por ejemplo, Jeff Immelt y Jim Nerney, ambos discípulos de Jack Welch, antiguo CEO de G, han tratado de mantener expectativas altas de desempeño, característica propia de la cultura en G,
al mismo tiempo que estimulan un ambiente positivo de trabajo en sus organizaciones. Heiboing. En esta época de confusión y cinismo en los negocios, es necesario que sean líderes apasionados y positivos, dijo el señor Immelt hace poco a sus altos directivos. Al mismo tiempo, un área de crecimiento real en la investigación en CO ha sido la educación organizacional positiva, también llamada comportamiento organizacional positivo, que se ocupa de la forma en que las organizaciones desarrollan sus fortalezas, estimulan su vitalidad y recuperación, y desatan el potencial. Los investigadores en esta área afirman que gran parte de las investigaciones en el CO y la práctica administrativa han estado dirigidas a identificar lo que está mal en las organizaciones y sus empleados. En contraparte, estos investigadores tratan de estudiar lo que está bien en las organizaciones. 30 Por ejemplo, los analistas del comportamiento organizacional positivo han estudiado el concepto llamado el mejor yo reflejado, pedir a los empleados que piensen en situaciones en las que estuvieron en su mejor momento personal a fin de entender cómo aprovechar sus fortalezas. Estos investigadores afirman que todos tenemos cosas en las que somos inusualmente buenos, pero que con demasiada frecuencia nos concentramos en nuestras limitaciones y muy rara vez pensamos en la forma de utilizar nuestras fortalezas. 31 Aunque el comportamiento organizacional positivo no niega la presenta, e incluso el valor, de lo negativo, como la retroalimentación crítica, plantea el reto a los investigadores para que consideren al CO con una nueva visión. También desafía a las organizaciones para que piensen en el modo de aprovechar las fortalezas de sus trabajadores en lugar de solo lamentarse de sus limitaciones. Mejorar el comportamiento ético. En un mundo organizacional que se caracteriza por recortes, expectativas de mayor productividad del trabajador y competencia implacable en el mercado, no es sorprendente que muchos empleados se sientan presionados para tomar atajos, violar las reglas y desarrollar otras formas de prácticas cuestionables. Los miembros de las organizaciones enfrentan con mayor frecuencia dilemas éticos, que son situaciones en las que se requiere que se definan entre una conducta correcta o una incorrecta. Por ejemplo, ¿deberían dar el pitazo si descubren que en la compañía se efectúan actividades ilegales? ¿Deben acatar órdenes con las que no están de acuerdo? ¿Deben reportar una evaluación de desempeño inflada para un trabajador que les agrada, si saben que ésta salvaría el empleo de aquel? ¿Deben hacer política en la organización si los ayudara a avanzar en su carrera? Nunca ha habido una definición clara de lo que constituye un comportamiento ético apropiado, y, en años recientes, la línea que separa lo correcto de lo indebido se ha vuelto aún más tenue. Los empleados miran a las personas que los rodean involucrarse en prácticas carentes de ética. Funcionarios electos son sentenciados por falsear sus cuentas de gastos o aceptar sobornos. Los ejecutivos de la corporación inflan las utilidades de su compañía para que puedan convertir en efectivo las lucrativas opciones sobre acciones que poseen, y los funcionarios universitarios ven para otro lado cuando entrenadores triunfantes animan a los atletas becados a seguir cursos fáciles para ser elegibles, en lugar de aquellos que son necesarios para graduarse. Cuando se ven acorralados, se oye a estas personas dar excusas como, todos lo hacen, o hoy día se tiene que aprovechar cada ventaja. Puede causar asombro, entonces, que los empleados expresen que tienen menos confianza y cercanía en la administración, y que cada día estén menos seguros sobre lo que constituye un comportamiento ético apropiado en sus organizaciones. 32 Los gerentes y sus organizaciones responden a este problema desde cierto número de enfoques. 33 Escriben y distribuyen códigos de ética que guíen a sus empleados mediante dilemas éticos. Ofrecen seminarios, talleres y programas de capacitación similares para tratar de favorecer una conducta ética. Colocan a asesores internos a los que se puede contactar, en muchos casos en forma anónima, en busca de ayuda para analizar temas de ética, y crean mecanismos de protección para los trabajadores que revelen prácticas internas que falten a la ética. El gerente de hoy necesita crear para sus empleados un clima saludable en cuanto a la ética, en el que trabajen en forma productiva y enfrenten poca ambigüedad respecto de lo que constituyen comportamientos adecuados e inadecuados.
En los capítulos que siguen se estudiarán las clases de acciones que los gerentes pueden emprender para generar un clima ético apropiado y ayudar a que sus empleados sorteen situaciones ambiguas de ética. También se presentarán al final de cada capítulo ejercicios con dilemas éticos del presente, lo que permitirá que piense en temas de ética y evalúe la forma de manejarlos. Página 26.